Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Emilia González, soy directora del Centro de Filantropía e Inversiones de la Universidad Adolfo Ibáñez y es un gusto darles la bienvenida a ver esta sala tan llena hoy por el tema que nos convoca hoy, que es la sostenibilidad financiera y la presentación de la herramienta de autoevaluación que desarrolló Fondo a Fondo. Hoy día vamos a ver distintos elementos, pero antes de partir, en el espíritu que nos convoca de ir generando cada vez mayor información respecto al ecosistema de las fundaciones y la sociedad civil, quiero hacer una invitación a quienes todavía no han respondido el barómetro 2023 de la filantropía, que por favor escaneen el QR que está atrás mío y lo sumen a sus respuestas. Todavía está abierto el plazo y es demasiado importante que tengamos la mayor representatividad posible de todos los actores del ecosistema. ¿Ya? Así que con eso le doy la bienvenida a Yael Zenerman, directora ejecutiva de Fundación Olivo, para que nos cuente de qué se trata lo que nos convoca hoy. Muchas gracias. Gracias, Emilia. Buenos días a todos y todas. Qué bueno ver esto lleno, por un tema que además estamos todos inquietos, preguntándonos, buscando, desarrollando. Así que primero agradecer a CEFIS, la Universidad Adolfo Ibáñez, por acogernos acá. Además por acompañarnos en el trayecto de Fondo a Fondo, pero además queremos agradecer porque como que ponen la mesa para discutir, para reflexionar, para encontrarnos. Entonces, en esto de las búsquedas, creemos que CEFIS ha sido un aliado súper, súper importante. Agradecer a todas las fundaciones y corporaciones que están acá, a todas las que han participado de Fondo a Fondo, que han sido varias, a todos los asesores de Fondo a Fondo, que también ha sido un montón. Agradecer a Jessica, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Cooperación Público-Privada, y a Gaby y a Flo, de la IAF, de la Inter-American Foundation, que también se nos van a sumar en un rato más. Como ven, esta es una alianza enorme, sería difícil mencionarlos a todos, pero sí queríamos como hacer un poco vuelta atrás. No sé si todos conocen bien Fondo a Fondo, conocen el origen, por ahí dicen somos nuestra historia, y era el día 16 de abril del 2020, jueves. ¿Se acuerdan cómo estábamos encerrados? 16 de abril del 2020. No sé si queremos recordarlo o no, pero ese día hablamos con Hans y con Guillermo Scalan, de Avina, y estábamos encerrados, estábamos trabajando con las fundaciones, las corporaciones, viendo la cantidad de necesidades en el momento en que además Chile, el mundo, necesitaba la sociedad civil como nunca, y dijimos, ¿en qué están? ¿En qué están? Porque había muchos fondos que además necesitan presencialidad, muchas personas que eran de otras regiones, que no podían ir a trabajar. ¿En qué están? Y empezamos a llamar, empezamos a contactar a un montón de fundaciones con las que trabajábamos y nos dimos cuenta que las fundaciones o estaban reduciendo mucho su actividad o no estaban pudiendo tener los recursos para mantener a sus equipos. Y al final, el gran capital que tenemos las fundaciones y las corporaciones son nuestros equipos. Hemos invertido en ellos años y la pandemia nos está reduciendo todo eso. Entonces dijimos, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Todos teníamos un montón de estrategias muy sofisticadas, ¿cierto? Pero, ¿qué necesita la sociedad civil hoy día, 16 de abril del 2020? Y entonces creamos un fondo, y lo llamamos así, con todas sus letras, de rescate. Fondo a fondo, y por eso se llama fondo, como un fondo que llega al fondo. Es un fondo que partió siendo de rescate. Y lo que dijimos a las organizaciones es, hagan lo que necesiten hacer con estos recursos. Tenía una sola restricción, específica restricción o gran restricción, que era no se puede despedir gente con esta plata. Porque lo que queríamos era, obviamente, mantener a los equipos. Y entonces, para no alargarme, trabajamos el 2000, bueno, empezamos el 2020, 2021, 2022, hicimos 2 llamados, trabajamos con 25 organizaciones en temas lo más amplios y en todas las regiones. Y quizás lo más interesante de lo que salió ahí fue que hubo una relación totalmente de confianza, porque aquí están los recursos, dime lo que necesitas hacer, pero además, muy importante y era complementario a los recursos, pusimos asesoría. ¿A dónde está Arturo? Ahí está, Arturo Cerda, de Fundación Más, que ha participado desde el comienzo, y las organizaciones en este proceso empezaron a decir, claro, estamos con el agua hasta el cuello, no sabemos qué hacer, pero además no logramos entender bien nuestros números, estamos tratando de llegar a pasado mañana. Entonces, lo que hicimos fue poner
asesores, tremendos asesores como Arturo y otros, que ayudaron a las organizaciones a ver cómo sorteábamos la pandemia, pero además mirábamos más allá. Esto pasó el 2021, 2022, y entonces el 2022 la gran pregunta era, bueno, pasó la pandemia, cerramos fondo a fondo. Y ahí volvimos a hablar con las organizaciones y nos dicen, en realidad, súper aporte el fondo, pero lo que más nos ayudó es esta mirada de tremendos asesores, cómo seguimos adelante, porque además empezamos a armar una comunidad entre estas organizaciones y nos decían, nunca hablamos de sostenibilidad financiera. Es la parte menos romántica de todo el trabajo que hacemos. Pero claro, estamos todo el día viendo cómo llegamos mañana y entonces, ¿cómo logramos mantener estas preguntas? Todavía, han pasado 4 años, no tenemos recetas, todavía no tenemos la gran píldora para esto, pero sí han surgido preguntas que al menos nosotros, desde la Comunidad de Organizaciones Solidarias, Olivo, El Sauce, Colunga, la CPC, la Unión Europea, que se sumó en algún momento, no nos habíamos hecho. Y entonces reformulamos, como dice Maturana, que conservamos y que innovamos. Y lo que conservamos fue esa asesoría. Y pusimos a muy buenos asesores a acompañar, esta vez en 2 llamados a 8 y después a 10 organizaciones, que ha ocurrido durante el año 2023 y 2024. Pero ustedes escuchan el relato y estamos hablando de pocas organizaciones pensando en la gran cantidad de fundaciones y corporaciones que hay en Chile. Y entonces, lo que estamos pensando ahora es cómo llegamos a más. Siempre decimos, en la sociedad civil está la pertinencia, la agilidad, el llegar rápido, el innovar, y el N siempre está en el Estado, por eso agradecemos que esté el Estado aquí presente, pero sí tenemos que llegar a más organizaciones. Y entonces es difícil llegar con la asesoría 1 a 1, pero sí desarrollamos, y ahí agradecemos profundamente a Comó, que nos ha acompañado en este camino, al PNUD, que ha estado presente ahí, a Mis Talentos, ¿dónde está la ISA? Ahí está la ISA, de Mis Talentos, a Fundación Más, que ha estado también ahí presente, y se me queda CEFIS, bueno, pero CEFIS ha estado en todo el recorrido, eso ya no hay ni que nombrarlo. Y desarrollamos una herramienta que ahora va a presentar María Luisa, que es de autodiagnóstico en torno a la sostenibilidad financiera. Lo que queremos entender es cómo estamos y qué podemos hacer al respecto y aprender juntos. Hemos buscado un montón de modelos con las distintas organizaciones, con los consultores, hemos tratado de encontrar algunas pistas, pero también necesitamos recoger información, así que gracias también a las 86 organizaciones que hicieron el autodiagnóstico. Y entonces acá bienvenidos todos a explorar, a aprender, a preguntar, así que ojalá haya ahí tiempo, vamos a presentar el primer levantamiento de esta herramienta y después vamos a hacer un panel. Así que hoy ojalá tengamos tiempo para que todos puedan preguntar, etc. Eso, entonces queremos venir a escuchar los resultados de la herramienta. Les agradezco a todos un montón por estar y a todos los que han sido parte de Fondo a Fondo hasta ahora. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la presentación y a todos y todas por estar acá. Sí, como hablábamos con la Pía, este ha sido un camino largo, varios meses, así que estamos muy felices de hoy día poder presentar los primeros resultados, ¿ya? Estos son los primeros resultados porque la idea es que también esta es una experiencia que va a ir creciendo y que vamos a ir mejorando la herramienta a partir de todos los insumos que nos puedan compartir ustedes. Bueno, como decía como al inicio, ¿cierto? El título es como ¿cómo estamos? ¿Cómo está la sostenibilidad financiera en las fundaciones en nuestro país? Nosotros cuando empezamos a trabajar en esta herramienta, lo primero que nos detuvimos mucho rato fue, bueno, ¿cuál es el objetivo que queremos lograr? ¿Ya? Habrían grandes expectativas de lo que queríamos hacer. Por un lado decíamos, bueno, que sea una herramienta que sirva como guía, que sea una herramienta que nos dé luces, que sea una herramienta que nos permita comparar. Y finalmente dijimos, mira, partamos por lo más concreto en el fondo, ¿por qué nos interesa hoy día? Y queremos hoy día
ser una herramienta que permita, que contribuya a que las organizaciones empiecen a identificar cuáles son esos elementos que son claves para la sostenibilidad financiera en nuestras organizaciones. Y para empezar a instalar el tema, ya dijimos, bueno, demos este primer gran paso para lograr en el fondo generar evidencia, información que les permita a las organizaciones saber un poco en qué estamos, dónde estamos en sostenibilidad financiera y cuáles son las dimensiones que deberíamos considerar si queremos avanzar a un mayor nivel de madurez en nuestras estrategias de sostenibilidad financiera. Y en ese sentido, este es el primer paso de muchos otros. Ahora que hemos revisado, decimos, uy, nos hubiese gustado saber más detalle de esto. Y la idea es que cada año vayamos a ir fortaleciendo esta herramienta y por eso también los invitamos a todos a seguir participando en los próximos años también de las próximas veces que les enviemos el cuestionario, ¿ya? Bueno, la herramienta, como les decía, fue un proceso largo ya de trabajo. Tratamos de hacerlo lo más serio y basado en evidencia posible y también tratando de abordar el principal desafío que teníamos. Ya nosotros no queríamos caer en que se entendiera que esta herramienta era una receta única de qué se debe hacer y qué no debe hacer una organización, entendiendo que las organizaciones son totalmente diversas y lo que funciona en una podría no funcionar en otra. Ya, y eso uno lo ve. O sea, hay organizaciones que tienen menos fuentes de financiamiento y han sido súper exitosas versus algunas que tienen súper diversificados y les ha costado más. ¿Por qué? Porque cada una tiene historias diferentes, equipos diferentes, temáticas diferentes, etcétera, ¿ya? Entonces, para lograr abordar como esa diversidad, lo primero que dijimos, bueno, consideremos un equipo de trabajo, un comité, más allá de que nosotros íbamos a estar haciendo las principales partes de entrevista, y creamos un comité técnico que tenía una visión y expertices diferentes. Entonces, ahí en el comité estuvo CEFIS, Mis Talentos, el PNUD, Fondo a Fondo, también la COS participó de varias instancias, y este comité nos fue acompañando en cada una de las etapas del proyecto para ir validando y ir acordando qué queríamos hacer y qué en el fondo no íbamos a abordar en ese minuto. Y partimos con un trabajo que primero dijimos qué dimensiones queremos abordar de la sostenibilidad financiera. Y esto implicó tomar la decisión, decíamos, no queremos solo, y acá todos nos decían, los números, cómo van a estar las finanzas, los ingresos son suficientes, pero dijimos no, queremos tratar de abordar cuáles son esas otras dimensiones que aunque tal vez uno no las ve tan directas, efectivamente influyen directamente en la estrategia de sostenibilidad financiera de nuestra organización. Entonces llevamos a cabo varias entrevistas, revisión bibliográfica para poder definir estas dimensiones y luego fuimos haciendo un trabajo de codiseño y de testeo. Ya fuimos testeando harto la herramienta para ir haciendo mejoras y eso también implicó, de repente queríamos saber mucha información, ir simplificando porque nos interesaba que todos estuviésemos entendiendo lo mismo y que por lo tanto lo que mostráramos hoy día diera una visión general de un entendimiento común. ¿Ya? Otra cosa que fue muy lindo el proceso, que también dijimos, bueno, tratemos acá de trabajar lo más coordinado, ya que estamos sentados todos en el comité con todas las organizaciones, y por lo tanto hay varias de estas preguntas, sobre todo de caracterización, que también las trabajamos con la COS, incluso la herramienta como física, el cuestionario que se envió. ¿Por qué? Porque nos interesaba que empecemos a unificar el lenguaje, ¿ya? Entonces, los conceptos que están en la FECU eran los conceptos que se utilizaban acá, la caracterización es la misma que estaban utilizando para los estándares en la COS, y en el fondo de tener cada vez un panorama más general, pero también bien que las organizaciones no les llegue información de todos lados, sino que ir pudiendo como construir este como ecosistema de información también más general. Y de esta forma tuvimos esta herramienta que es una encuesta que se aplicó de forma online, que era información autorreportada, lo que también era un desafío de que todo tenía que estar muy claro en qué se entendía y cuál era la información, y la aplicamos entre el 2 de mayo y el 30 de julio de este año, y participaron 86 organizaciones de la sociedad civil. ¿Ya? En esta primera etapa que dijimos cuáles van a ser las dimensiones que vamos a abordar y definimos que iba a ser el propósito, las redes y las articulaciones, la comunicación, la gobernanza para la estrategia de sostenibilidad y finalmente que era la dimensión más grande, finanzas, donde habían dos bloques grandes que era la situación financiera actual y después cuáles eran las fuentes de financiamiento que tenía las organizaciones y cómo estas han ido cambiando en el tiempo. ¿Ya? Y acordamos también en el fondo cuál era esta definición que nosotros íbamos a entender por sostenibilidad financiera, porque nos pasó que cuando partíamos el trabajo cualitativo veíamos que todos entendíamos algo similar, pero no exactamente lo mismo. Y acá quisimos instalar en el fondo esta, que es además la que trabaja fondo a fondo, que es, entendemos que la sostenibilidad financiera no basta simplemente con tener los ingresos suficientes para cumplir costos, sino que lo más importante es cómo yo tengo esos ingresos
y que estos ingresos sean los apropiados, ¿cierto?, para lograr los objetivos de largo plazo, ¿ya? Y acá nos relacionamos directamente con esta primera dimensión que vamos a presentar, que tiene que ver con el propósito, o sea, cómo yo tengo los ingresos suficientes para alcanzar este objetivo de largo plazo que es mi propósito, ¿ya? Y también, en su forma óptima, ¿cierto?, la sostenibilidad financiera es que no solo me permite tener los ingresos suficientes como para el año, sino que también que yo pueda tener ingresos para ir innovando y también para responder a contingencias que ustedes acá saben mejor que nadie, en el fondo la cantidad de contingencias, ¿cierto?, que continuamente ustedes tienen que ir ahí como tomando las decisiones para seguir funcionando. Bueno, ¿quiénes contestaron esta encuesta? Lo primero fueron, como les decía, 86 organizaciones de la sociedad civil. La mayor parte de las organizaciones trabajan en la temática de salud, un 23% en la temática de salud y un 22% en educación, seguido por un 19% superación de la pobreza. ¿Cuál es la población que atienden principalmente estas organizaciones? Principalmente niños, niñas y adolescentes, seguidos por personas mayores y este gran grupo otros, donde están principalmente personas en situación de discapacidad y también familias vulnerables, ¿ya? En términos de la cantidad de usuarios, vemos una diversidad, ¿ya? Y acá también después dijimos, deberíamos ajustando esta pregunta. ¿Por qué? Porque en el fondo vemos que existen diferentes intensidades, ¿cierto?, de las intervenciones que realizan. Mientras algunas realizan intervenciones, no sé, psicosociales que duran todo un año, otras en el fondo llegan a su población atendida a través de cursos o talleres más puntuales y por lo tanto eso también hace que exista una diversidad en el número de personas y que también la población cambia. Mientras algunos trabajan con establecimientos, por ejemplo, otros trabajan directamente con personas o con familias. Del tamaño de la organización, preguntamos un poco como de los colaboradores, los trabajadores, para ver más o menos como en qué rango nos encontrábamos, y vemos que en la mayoría de los casos las organizaciones son relativamente pequeñas, tienen entre 0 y 10 trabajadores permanentes, pero también entre 0 y 10 trabajadores parciales, ¿ya? Y lo mismo se ve cuando preguntamos por voluntarios. Ya acá hay algunas que se escapan, que tienen más de 100 voluntarios, ¿cierto? Pero la mayoría se concentra, el 70%, entre 0 y 10 voluntarios tanto permanentes y 74% en voluntarios transitorios, ¿ya? Lo que uno ve acá también es que en el fondo las organizaciones, ¿cierto?, casi el mismo porcentaje de trabajadores permanentes también lo tienen después en voluntarios, que es lo que les permiten realizar, ¿cierto?, las intervenciones y entregar los programas y servicios que realizan. En términos de cuáles son las proyecciones que tienen estas organizaciones, vemos que la mayoría de las organizaciones para este año, para el año 2024, proyectaban crecer tanto en número de beneficiarios como en tipos de prestaciones, ¿ya? Y en términos de cuando les preguntábamos, bueno, y si tuviesen que crecer en capacidades de la organización, ¿dónde crecerían? Y acá, por el tema que estamos, ¿cierto?, y uno empieza a ver que cada vez toma más relevancia los roles en financiamiento. Un 64% de las organizaciones señala que si tuviesen que crecer, el principal rol que contratarían nuevo y sumarían al equipo es aquellos relacionados con financiamiento, seguido por el rol de ejecución en programas y servicios, que en el fondo es lógico porque antes vimos, ¿cierto?, que quieren crecer en número de prestaciones y en tipo y en más beneficiario, y por lo tanto eso se tiene que complementar, ¿cierto?, con nuevos equipos para ejecutar los programas, ¿ya? Eso un poco como de quiénes son las organizaciones y cuáles eran sus proyecciones para este año. Ahora entrando un poco en cuáles son los resultados a nivel de cada una de las dimensiones, podemos ver que la primera dimensión que preguntamos es el propósito, ¿ya? ¿Qué entendemos por propósito? El propósito es la razón fundamental de la existencia de la organización. Al final es su objetivo de largo plazo, el por qué existe esta organización. Lo primero que nos encontramos es que el 100% de las organizaciones señala que cuenta con un propósito y que en la mayoría de los casos este propósito se encuentra publicado en algún medio, principalmente en sus sitios web, pero también en las memorias anuales web y muchas veces en las redes sociales. También, y acá lo que vemos en términos de propósito es que en general las organizaciones perciben que han avanzado en términos de conocimiento, relevancia y valoración del propósito, ¿ya? Más de un 90% de las organizaciones dicen que el propósito en el fondo responde a una necesidad actual, que los programas están orientados al propósito y que el propósito es conocido por los equipos internos. Sin embargo, uno ve acá que hay una importante brecha cuando preguntamos si es que el propósito es conocido y valorado por los otros stakeholders, principalmente por los potenciales donantes o los donantes, donde el porcentaje disminuye a 65%, viendo que en el fondo hoy día se ha fortalecido, ¿cierto?, esta parte interna del propósito. Sin embargo, todavía existe trabajo por hacer en cómo logramos que el propósito sea ampliamente conocido y valorado por nuestros donantes.
algo y que también se condice con lo anterior, vemos que mientras existe un porcentaje relevante, nosotros creíamos que iba a ser menor, pero el 50% de las organizaciones que hoy día miden los resultados de su propósito, la otra mitad hoy día o no cuenta con indicadores para medir el logro de sus resultados o no les está haciendo seguimiento. Y esto finalmente también se relaciona con lo anterior porque finalmente la capacidad de mostrarle a estos potenciales donantes, yo también necesito contar con resultados, ¿ya? Nosotros igual acá, y ya más con la experiencia cualitativa, vemos que este porcentaje podría estar un poco sobrevalorado, porque uno en general cuando pregunta por resultados, lo que tiende a ver es que muchas organizaciones han avanzado en medir resultados intermedios o procesos, ¿cierto?, relacionados con la cobertura. Pero todavía existe una brecha aún más alta cuando uno dice, bueno, pero ¿cuál es lo que tú quieres lograr y si estás midiendo ese objetivo final? Y eso finalmente también es clave cuando nosotros queremos transmitir este propósito y tratar de atraer nuevos, por ejemplo, donantes. ¿Ya? Y finalmente, en base a todas las preguntas anteriores, dijimos, bueno, entonces, ¿cuántas organizaciones cumplen con este propósito óptimo? Que es explícito y transparente, es conocido por los equipos internos, responde a necesidades actuales, los programas están enfocados al propósito, es reconocido y valorado por los aportantes y además tiene indicadores que permiten medir su logro y hacerle seguimiento. Y nos encontramos que un poco menos de la mitad cumplirían con estas características, mientras que la otra mitad, en general, está muy bien en transparencia, en conocimiento interno, pero le falta todavía avanzar en lograr comunicar el propósito a otros stakeholders y también contar con resultados que sean medibles. En términos de redes y articulación, vemos que existe hoy día un gran porcentaje o sea, las organizaciones se relacionan y se articulan con diferentes tipos de organizaciones, ¿ya? La que sale mayormente mencionada son las universidades y los centros de estudios, seguidos por las reparticiones públicas y también por otras organizaciones. El tipo de relación varía, mientras algunas son para intercambiar buenas prácticas, otras para realizar estudios, también se ve que cada vez se están relacionando más para ventas de bienes y servicios, que muchas veces incluso entre mismas organizaciones de la sociedad civil se venden, ¿cierto?, y servicios en el fondo, y que eso también ha sido clave en las estrategias de sostenibilidad. Y acá, como podemos ver, ¿cierto?, la mayoría de las empresas se relacionan con más de 4 organizaciones. Y acá el desafío para la próxima autodiagnóstico nos interesa ver también la intensidad de estas relaciones, ya porque en el fondo acá preguntamos hasta dónde se relacionaban, pero sí hay un desafío en ver qué tan intensa es esta relación y qué tan frecuente es con las organizaciones. Sin embargo, y acá ya entra, a pesar de que se ha avanzado en generar articulaciones, todavía vemos que estas redes son fuertemente dependientes del directorio y de los altos ejecutivos de las organizaciones. O sea, están poco establecidas o institucionalizadas. El 45% cree que las redes dependen del directorio o de los altos ejecutivos y no como no están en las bases de la organización. Y este porcentaje es todavía un poco más crítico cuando abordamos de las redes para atraer recursos, ¿ya? En general, las personas dicen como el directorio cuenta con redes para atraer recursos, el 43% señala eso, los altos ejecutivos cuentan con redes para atraer recursos, pero cuando le preguntamos si la organización en su base, más allá de su equipo ejecutivo, cuenta con redes, ahí el porcentaje disminuye a 33%, ¿ya? Que es lo mismo que decía antes, hoy día en el fondo se percibe, las organizaciones están percibiendo que se ha avanzado en tener redes, pero todavía estas son frágiles y dependen de las personas que están ahí, más que de, en el fondo, lograr como una red institucionalizada dentro de la organización que más allá de la persona pueda permanecer en el tiempo. En términos de comunicación, el 34% señala que tiene una marca ampliamente reconocida y el 55% cuenta con una estrategia de comunicación, ¿ya? Las estrategias de comunicación son diversas. La principal que aparece es posicionar a la organización y después sensibilizar respecto a la temática y atraer recursos. Sin embargo, lo que uno ve es que están mezcladas. Ya en el fondo muchas veces quiero posicionar a la organización para también atraer recursos. No existe como un solo objetivo. Y nosotros acá entramos con poco detalle de comunicación, pero acá también hay un desafío que ha salido con fuerza, ¿ya? Y que nos salió harto en los temas, como en los comentarios y también en la parte más cualitativa. Hoy día las organizaciones sienten una necesidad de saber y conocer mejor las estrategias de comunicación, ¿ya? ¿Qué redes funcionan para comunicar qué cosas? ¿Puedo comunicar todo o no puedo comunicar todo? Ese fue un tema que salió con fuerza en las entrevistas y que en el fondo acá lo vimos de forma más superficial, pero también que es importante seguir profundizando. En términos de la gobernanza para la sostenibilidad financiera, el 65% de las organizaciones declara que sí cuenta con una estrategia de financiamiento y de estas el 57% mide su efectividad, ¿ya? Lo que quiere decir que al final cerca de un 30% cuenta y mide, ¿ya? Y por lo tanto el resto no está
teniendo una estrategia establecida o estas que generalmente se puede generar al final del año anterior, ¿cierto? Pero luego después no se le hace seguimiento. ¿Quiénes son los responsables de esta estrategia de sostenibilidad? Principalmente el director ejecutivo o el gerente general. ¿Ya? Y acá lo que vemos es que hoy día existe una poca especialización dentro de las organizaciones respecto a la sostenibilidad financiera o a las temáticas más financieras. Solo un 23%, en el fondo, esta depende de una persona que tiene una jefatura, un gerente que tiene este rol en específico, en el resto es el gerente general. Si lo comparamos por el tamaño de las organizaciones, y acá nos sorprendió que, claro, las que son más pequeñas, de 0 a 10 personas, en la mayoría es el director ejecutivo, pero incluso en aquellas que son mucho más grandes, vemos que todavía es el director ejecutivo, en muchos casos, quienes siguen teniendo este rol y a cargo de la estrategia de sostenibilidad financiera, ¿ya? En relación a cuál es el rol que juega el directorio, y acá vemos que principalmente el directorio valida la estrategia de sostenibilidad financiera, pero que en un 36% de los casos los equipos señalan que no tiene ningún rol, ya en la estrategia de sostenibilidad financiera. En términos de indicadores, o sea, porque a veces yo puedo no tener una estrategia, ¿cierto? Pero sí tengo algunos indicadores específicos que les voy haciendo seguimiento durante el año. El 44% de las organizaciones nomás declara que tienen indicadores a los cuales se les va haciendo seguimiento. ¿Y en qué contexto se les va haciendo seguimiento? Principal en las reuniones de directorio, en las reuniones de los equipos ejecutivos, y hoy día también un 44% de aquellas que contestaron el cuestionario declara que han contestado la FEQ social, ¿ya? Y ahí aumenta este año al 70%, así que ojalá que todas las que dijeron efectivamente hagan la FEQ social el año 2024 que planteaban hacerlo. Y luego ya entrando en la última temática, que es la que tuvo la mayor concentración de preguntas y es donde en el fondo están los principales hallazgos, que tiene que ver con la situación financiera. Y como les decía acá, en temas de finanzas separamos en situación financiera, que muestra más cómo están, y en las siguientes tipos de preguntas en fuentes de financiamiento. Lo primero que preguntamos fueron sus ingresos del año 2021 y el año 2023 para ver cómo habían evolucionado. Y dado que teníamos altos niveles de inflación en ese periodo, llevamos los valores todos a valores reales, ¿ya? O sea, que sean comparables con el año 2021. Y ahí vemos que considerando la inflación del periodo, vemos que un 47% de las organizaciones en el fondo los ingresos decrecieron entre el año 2021 y el año 2023, ¿ya? Después hay un grupo que se distribuye ahí, ¿cierto? Más chiquitito, que crecieron entre el 1% y el 51%, y después hay un grupo que se escapa que crecieron en más de un 18%, ¿ya? En relación al tipo de ingresos que tienen, algo que queríamos profundizar es qué cantidad de los ingresos tienen restricciones, ¿ya? En la parte cualitativa nos salió mucho que en el fondo había muchas organizaciones que nos decían, mira, la totalidad de mis ingresos tienen restricciones y hoy día cada vez tengo menos, están más restringidos en el uso, por ejemplo, para tareas administrativas, y eso me ha empezado a perjudicar también como en los aspectos más generales de la organización, ¿ya? Y acá vemos que el 39% de las organizaciones posee menos del 50% de sus ingresos de libre disposición. O sea que la mayoría de los ingresos tienen restricciones. Esto, y lo hablamos nosotros, no quiere decir que sea malo de por sí. Ya en general las organizaciones cuando entregan fondos, ya sean empresas o fondos públicos, es lógico que tengan restricciones, pero sí ha implicado desafíos para las organizaciones de cómo en el fondo complementan con los apoyos muchas veces administrativos o con la capacidad de innovar que muchas veces no están dentro de estos fondos, ¿ya? Pero también hay un reconocimiento, por ejemplo, a lo que hace Fondo a Fondo, que sale un poco, ¿cierto?, del fondo específico para el proyecto y entrega también estas herramientas que son más transversales, que son las que las organizaciones nos señalan un poco que les cuesta complementar cuando los ingresos están fuertemente restringidos. Y respecto a la realidad del año 2023, 4 de cada 10 organizaciones nos dicen que no contaron con los ingresos suficientes para poder financiar los costos del periodo del 2023. ¿De dónde se obtuvieron los ingresos suficientes? El 44% señala que de recursos propios, que acá en el fondo no profundizamos, pero lo que uno ve es que puede ser que hayan tenido alguna inversión, pero muchas veces por propios también se refieren a que alguien del equipo, ¿cierto?, probablemente el directorio, tuvo que aportar recursos. 35% el déficit lo lograron cubrir con ahorros y en otros casos tuvieron que disminuir los costos o endeudarse. Y en la deuda también lo que uno ve que en general no es la organización la que se endeude, sino que es el director ejecutivo o un directorio el que incurre en la deuda para poder aportar en la organización.
Luego preguntamos cuántos meses creía la organización podría seguir funcionando, cuál era su solvencia si es que dejaba de recibir ingresos adicionales. Y acá lo que vimos es que un 59% de las organizaciones señala que podría funcionar un máximo de 6 meses. ¿Ya? O sea, la mayoría de las organizaciones, y esto imagino que no es sorpresa para ninguno de ustedes, funcionan un poco al día a día y por lo tanto, si dejan de entrar recursos, a los 6 meses tendrían que estar cerrando. Y este valor incluso podría estar sobrevalorado, porque lo que uno ve es que, claro, uno considera como el arriendo, los sueldos, etcétera, pero cada vez que una organización tiene que cerrar, ¿cierto? Tiene que incurrir en gastos adicionales, que son, por ejemplo, las indemnizaciones, cuando decían como fondo a fondo, dijimos, bueno, que no se gasten, ¿cierto?, en despido. Entonces, probablemente este valor incluso es menor si es que uno considera todas esas, como el costo que tendrían de cerrar. Y acá sí yo creo que nos sorprendió un poco que era un poco más alto al valor que creíamos, que el 40% de las organizaciones señalan, de las que contestaron el cuestionario, señala que tienen ingresos, o sea, recursos financieros más allá como de los ingresos del periodo, ya que pueden ser ahorros o inversiones. Sin embargo, y que responde muy bien a la situación financiera que hemos visto antes, que la mayoría de estas organizaciones cuando tienen recursos adicionales los usan para minimizar los riesgos, ¿ya? No son recursos que estén ahí para poder invertir o crear en el fondo diversificar, sino que en general los tienen ahí para cuando hayan contingencia o cuando en el fondo no sean capaces de cubrir sus costos operacionales. Entonces ahí, como mostramos antes, está este grupo que, ¿cierto?, aplica a estos ahorros que tiene para poder cubrir esta diferencia, ¿ya? Entonces, en general, hay un grupo que es menos de la mitad, que tiene recursos adicionales, pero estos recursos siempre están reservados para cubrir contingencia y por lo tanto es poca la capacidad que existe de innovar a través de estos recursos. Que estas ya son las que están en la mejor situación, ¿cierto? Incluso así señalan que es baja la capacidad que tienen de innovar utilizando recursos adicionales. Para el año 2024 las organizaciones ven la situación un poco más alentadora lo que si comparamos con la evolución de los ingresos anteriores. Casi un 50% cree que los ingresos van a aumentar, la mayoría menos de un 20%, sin embargo existe un 22% de organizaciones que señala que los ingresos deberían aumentar en más de un 22%, ¿ya? Pero bueno, la otra mitad hay un 24% dice que se van a mantener y después también hay algunas cerca del 10% que creen que les disminuirán más del 20%. En términos de fuente de financiamiento, ya acá lo que vemos en general, que nos han señalado las organizaciones, es que en general las organizaciones han empezado a diversificar su fuente de financiamiento, ya, o sea, vemos que en general las organizaciones tienen diferentes fuentes de financiamiento. Sin embargo, hay una fuente que es la que concentra todavía la mayor parte del ingreso y después se va complementando como con otros fondos pequeñitos, ya, entonces el 72% de las organizaciones declara que tiene una fuente que concentra el 50%, pero después tiene otras fuentes pequeñitas que van complementando a esta fuente principal. Pero el riesgo principalmente está totalmente en esa gran fuente que tienen. Cuando vemos cuáles son las principales fuentes utilizadas, la principal fuente utilizada son los fondos públicos. Un 62% declara que tiene fondos públicos y un 56% declara seguido por fondos privados y después por donaciones de personas. Y en mucho menos porcentaje después ya se encuentran, por ejemplo, las donaciones internacionales, ¿ya? Entonces, principalmente los fondos más utilizados por las organizaciones son fondos públicos y fondos privados. Quisimos hacer un zoom en los fondos públicos por una razón, porque cuando veíamos después la información veíamos que en general eran las fuentes que más habían cambiado sus ingresos, ¿ya? Entonces dijimos, bueno, es la fuente más utilizada, pero además vemos que de aquellas que declaran que utilizan fondos públicos, vemos que un 42% estos representan más del 50% de su ingreso, ¿ya? Y esto en el fondo es relevante considerando, bueno, cierto, todas las últimas noticias de las fundaciones, pero y que lo que muestra acá, que cuando preguntamos cuál fue la fuente que más disminuyó el año 2023, la más mencionada fueron los fondos públicos con un 22%. Como les decía, para el año 2024 las organizaciones sienten que la situación va a estar, lo que al menos se percibe acá, un poco mejor, y también es la fuente de ingreso que señalan que más disminuirá, pero solo un 7% cree que esta fuente de ingreso disminuirá. Y para ir cerrando, luego preguntamos, bueno, ¿qué organizaciones o qué tan importante creen que es diversificar las fuentes de ingreso? Y acá en general todas respondieron que a ellos les interesaría diversificar las fuentes de ingresos que tienen, ¿ya? Pero cuando empezamos a ver cuáles son las barreras que han enfrentado para hacerlo,
con fuerza aparecen los equipos, ¿ya? Y los equipos en términos de número de equipos, se sienten que no tienen el número de equipos necesario, pero también que los equipos hoy día no tienen los conocimientos específicos que se necesitan. Y esto se relaciona ahí con la penúltima, que también aparece con fuerza, que dice que hoy día en general existe la percepción de que las postulaciones a los fondos, sea públicos o sean privados, cada vez tienen más requisitos, y como tienen más requisitos necesita tener gente muy especializada y que conozca esos fondos para poder asegurar que en el fondo adjudicarse los fondos, ¿ya? Entonces las organizaciones dicen, yo no solo necesito dedicar personas mucho tiempo, pero además tener como una diversificación de conocimientos para poder acceder a estos fondos. Y también después aparece en términos de inversión que no cuentan, y esto aparece mucho también en más cualitativo, algunas ya se han empezado a preguntar para vender bienes y servicios. Y ahí lo que muchas veces las frena también es que necesitan una inversión inicial y no cuentan con esa inversión inicial para poder, ¿cierto?, atraer nuevos fondos, ¿ya? Eso un poco del diagnóstico realizado, y yo acá todas las que realizaron el diagnóstico les llegó una hojita, ¿cierto?, una vez que lo realizaban, entonces pueden ir comparando también, ir viendo, no en ámbito de estoy mejor o peor, pero cuáles son estos temas más críticos y ver cómo estaban ustedes en relación también a los promedios para ver en el fondo qué mejoras también, y hacerlo también ahí como en equipo, qué mejoras podrían llevar a cabo. En términos de conclusiones, acá se las he ido diciendo un poco, así que las voy a ir pasando rápido, pero lo primero que uno empieza a ver que hay un cambio cultural donde las organizaciones ya empiezan a reconocer la sostenibilidad financiera como un tema clave dentro de las organizaciones y al cual le quieren dedicar más recursos, ¿ya? Cuando uno les pregunta quién contratarían, alguien que me ayude a la sostenibilidad, o sea, a los asuntos financieros de la organización. También vemos que cada vez más tienen un propósito y que se han encargado de conocerlo internamente, de alinear los proyectos de los programas con este propósito. Sin embargo, todavía existen desafíos en la forma en que yo comunico para afuera a todos los otros stakeholders, sobre todo a los donantes, que finalmente es clave. Y para esto, sí o sí, también es necesario que empiecen a avanzar en medir los resultados y en comunicar los resultados. Finalmente, y eso es lo que aparece, ¿cierto? Cuando tú vas a un donante y te dice, bueno, ¿pero qué vamos a lograr con esto? Y por lo tanto, tener información y evidencia de qué estoy logrando con esto es súper relevante para empezar también a atraer diferentes fuentes de financiamiento. Las organizaciones cuentan con diversas redes, ya, de hecho nos sorprendió la cantidad de redes, y por eso yo digo ahí, la segunda pregunta que ahora nos toca profundizar es la intensidad de esas redes. Sin embargo, estas son fuertemente dependientes de los principales ejecutivos de la organización, ya, y ahí hay un trabajo en cómo logramos institucionalizarlas y que las redes se encuentren en la base y no dependan de las personas que van cambiando. También cada vez más tienen estrategias de financiamiento, pero todavía lo mismo, no se les hace seguimiento o no se mide la efectividad de esto, y por lo tanto es una estrategia que se realiza muchas veces en conjunto, pero luego durante el año no vemos qué tan efectiva fue. Esto es súper importante porque finalmente monitorear también cómo va nuestra estrategia nos permite tomar decisiones rápido. Cuando vemos que uno de los temas principales son todas las contingencias y los riesgos que ven en los diferentes ingresos, es muy importante tener en el fondo claro cuáles son esos riesgos y cómo están afectando al día a día a nuestra estabilidad como financiera de las organizaciones. En términos de riesgos o de fragilidades financieras, vemos que, claro, la situación en los últimos años ha sido complicada. Vemos que la mayoría de las organizaciones, un 47%, disminuyó su ingreso, que además el 40% no fue capaz el año 2023 de financiar, ¿cierto?, sus costos totales, y que además podrían funcionar máximo este año 6 meses si es que no tuviesen ingresos nuevos, ¿ya? Y por lo tanto uno muestra que ahí existe de forma más generalizada una situación o una fragilidad financiera que han vivido las organizaciones. Y esto es relevante porque después vemos cuando tienen ingresos adicionales, y que también lo explica, en general los utilizan para hacer frente a estas contingencias que son las que enfrentan normalmente, y por lo tanto perciben que tienen pocas capacidades de innovar, ya que muchos de los recursos están más restringidos y sienten que no los pueden usar en temas más administrativos incluso a veces, pero además y principalmente porque cuando tienen fondos o ahorros los dejan siempre para enfrentar las contingencias. Existe una alta concentración de ingresos desde una sola fuente, más allá que pueden tener muchas fuentes de financiamiento, pero hay una que es la principal, y las que más sobresalen son los fondos públicos y los fondos privados. Y finalmente, dentro de las barreras, se observa que principalmente son las barreras que tienen en relación con los equipos, de que necesitamos más equipos, pero además equipos con conocimiento específico, y en algunos casos también se necesitan las inversiones iniciales que no las tienen para poder realizar la inversión, sobre todo cuando se habla, ¿cierto?, de la venta de bienes y servicios, que esto apareció también con fuerza. Y eso, muchísimas gracias.